Bao Radio es traído a todos ustedes por Sociedad Industrial Dominicana, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. Buenas, señores, estamos en Bao Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche. Hoy yo tengo aquí conmigo a Miguelina Rivera. Miguelina tiene una exposición en Arte San Ramón. Es una artista visual de mucho oficio, de mucha data, de larga data. Y ella no vive aquí, ella vive en Francia actualmente. Pero ella ha pasado por Nueva York. Miguelina es una saeta por así decirlo. Hola, Miguelina. Hola, Rubén, y muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en tu país? Me siento muy bien. Uh-huh. Me ha no sé, caído bien esta estadía. Sí, porque viniste a cumplir con tu responsabilidad familiar. Y como artista. Y como artista también. Las dos cosas. Dos en uno. Qué bien, qué bien. ¿Cómo está París? ¿Cómo está, Francia? ¿Tú no vives en París? No resido en París. Resido en Marsella, que es el sur de Francia. Sí. ¿Y cómo está Francia? Puedo decirte que se está sosteniendo. Uh-huh. Hay muchas actividades que han consternado. Luego del COVID también llegó la guerra en Ucrania. Uh-huh. Y han habido muchas protestas. Muchas manifestaciones con las nuevas leyes de retiro, de transporte público, etcétera. Ok, bien. Después abordamos ese tema. Sí. Porque es importante tu visión, habiendo estado en la cosa pública a nivel diplomático mucho tiempo. Y bueno, es interesante tu visión como artista también, porque los artistas se benefician con ese tipo de cosas. Sí. Es mi pensar, así que yo pienso, o sea, los artistas no hacen nada en lugares estables, los artistas siempre tienen que estar como al salto de la pulga. ¿Entiendes? Es cierto. Sí. Y también no podemos olvidar que nosotros somos seres humanos, que nos toca la realidad en la cual vivimos, sea donde sea. Exacto. Entonces, nada, quédense ahí. Volvemos con Miguelina Rivera después de esto. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla,
hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Bien, señores, estamos aquí con Miguelina Rivera y yo estoy feliz de tenerte aquí. Gracias. Sobre todo porque tú eres una admiradora confesa de Bao. Claro que sí. Sí. No me pierdo las cápsulas, se puede decir. No sé cómo llamarles. Miguelina, ¿cómo está tu arte? ¿En qué tú estás? ¿En qué posición tú te encuentras ahora mismo como artista? Bueno, yo creo que actualmente, primero, he tenido el privilegio de poder traer mi obra. Y en mi posición artística es que creo que yo articulo con el lado, estas piezas que expongo de 7:15 a 6:28 son un nuevo cuerpo de trabajo. Cuando digo nuevo, no es que es tan reciente, me ha tomado mucho tiempo porque son obras extrapictóricas sobre acero en metal y es el proceso de oxidación de las piezas que es una buena parte del proceso químico creativo de la obra. Y eso ha llevado un tiempo de búsqueda, ¿no? Tratar de hacer cosas y crear errores y trabajar en torno a eso. Y para mí es un privilegio poder haber traído mi obra hasta aquí y me siento muy contenta del resultado y de los ecos de las personas que han visitado la exposición hasta el momento y espero que ustedes vayan. La exposición está en Arte San Ramón. ¿Es la primera vez que tú expones este tipo de obra aquí en el país? Sí, mira. ¿Cuándo fue la última vez que tú expusiste? La última vez que expuse fue en el Museo de Arte Moderno. Y hace ya un tiempo. Sí. En el Museo de Arte Moderno expuse luego de la Trienal Internacional del Caribe. Que gané el segundo premio y que el premio era una exposición en el museo. Esa exposición fue en el 2013, ya van siendo 10 años. Sí. En la Galería Arte San Ramón yo expongo, yo he trabajado con ellos, pero dibujos, no piezas bidimensionales en metal. Muchas... en el principio de mi obra, mis obras eran escultóricas e instalaciones. Ahora se ha traducido en piezas bidimensionales en acero. Ok. Explícame a qué tú te refieres con extrapictóricas. Que extrapictórico... Pues yo pienso que tú las dejas que vayan envejeciendo. O sea, es una obra de paciencia, de tiempo y luego de intervención. ¿Cómo es la dinámica? De eso se trata, ay Dios, ¿cómo explicártelo? Es dejar ser. Desde el primer paso, sí. Es dejar ser. Yo pienso que es dejar ser la materia. Nosotros tratamos siempre de condicionar todo. Todos los metales tratamos que sean inoxidables, pero el mismo óxido, ¿no? Es, yo amo el metal y dejé que su propia naturaleza de la oxidación crea o elabore las obras, como si fueran una melalina. Yo lo veo como si fuera una capa de piel que se va trabajando con el tiempo, como la sal, el agua, la humedad, la luna, el sol. Entonces las piezas se van oxidando poco a poco. Y yo voy guiando la oxidación. Y la misma calamina, que es el polvo de la oxidación, va tiñendo las piezas. Ok. Eso es una gran parte de la producción que de manera... teórica en el proceso del trabajo, pero no conceptual.
Ok, ¿por qué teórica? ¿Por qué teórico y no conceptual? ¿Por qué esa división? Porque llega un momento en que lo teórico deja de ser o baña o provoca lo conceptual. Entonces lo conceptual toma lugar y uno ejecuta. Así es. Sí. Pero quiero... ¿Cómo ejecutar? ¿En qué momento? ¿En qué momento tú ejecutas? ¿En qué momento tú sabes que tienes que intervenir? ¿Es instintivo? Es instintivo, es Sí. la materia que va dando sus tonos. Sí. Es el pulir, el borrar un lado. ¿Cómo pulir? Es que yo tengo que borrar la oxidación, comenzar de cero, poco a poco, pero es dejando ser. Entonces, contrario a las esculturas que yo hacía antes, que era bien conceptual, como La Sí. mujer en jaula, Sí. Cédula de identidad, esas piezas se basaban más de un trabajo bien conceptual, Ujú. en el cual uno trabaja más los discursos, ¿no? Ujú. En este tipo de obra es trabajar la materia y dejarla ser. Y mi trabajo, cuando digo teórico, o es un trabajo de procesos, de cómo neutralizarlo, porque pocas vertientes trabajan el metal en óxido. Hay pocas personas. Los que trabajan carros no usan la oxidación. Los que trabajan grabados, Todo el mundo quiere deshacerse todo el de mundo ella. quiere deshacerse de eso. Wow. Y entonces, ¿cómo tú, o sea, un cuadro, por así llamarlo, ¿Sí? una lámina, una obra, te toma ¿qué cantidad de tiempo? Puede tomarme mes y medio, 2 semanas, mínimo 2 semanas, mínimo. Entonces, ¿a qué tú lo expones? ¿A la sal, a la luna, a los Sí, elementos? A los elementos naturales que van oxidando la materia. Lo que pasa es que yo tengo el material que trabajo, las personas no creen, pero es un material viviente, es un mineral, el metal vive, como la madera. Sí. Y yo lo expongo, lo expongo, trabajo en mesas como que tienen diferentes tipos para colar mi agua y tratar las aguas usadas. Y trabajo en exterior con agua, sales. En el momento yo solo oxido con sal. Por eso en la inauguración regalamos ese souvenir a cada persona, que te tengo el tuyo. Ok. Entonces háblame de el éxito que ha tenido tu obra, o que haya podido tener, es esa parte de tu obra en Francia, y por qué tú has escogido traerla aquí y las dificultades que experimentaste para traerla. Sí, el trabajo del metal en Francia, donde resido, pues me ha abierto ciertas puertas, sobre todo con arquitectos de interiores. Sí. Creo que por las nuevas tendencias en la arquitectura contemporánea, que se usan mucho los materiales brutos, dígase cemento, madera y metal. Sí. Como las obras son basadas en oxidación y luego una preservación de ellas con procesos de neutralización de la oxidación y pintura, ha tenido muy buena acogida en los espacios más bien, y he tenido mucha suerte teniendo piezas en estadios de fútbol, por ejemplo, en los salones VIP, en los salones VIP hice una gran cantidad de obras, casi 10 para cada salón de un estadio de fútbol. En el norte-este tuve la suerte y dicha de ser contactada por un galerista en Metz, que es la ciudad en el norte-este de Francia. Hice una exposición con ellos y me ha estado generando mucha satisfacción que el trabajo pueda difundirse y pueda tener cabida en espacios arquitectónicos. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero tú has venido a tu tierra puede decirse que a probar suerte. Sí, porque también, como te decía anteriormente, es una obra no muy tradicional, extrapictórica. ¿En qué sentido? Tú me preguntaste y te respondo ahora tarde. Sí. No es tela, no es papel, no es acrílico, no es óleo. Tú debes traerla, eso no es de que enrollar. No es enrollado, no. es pesado, es un trabajo entre comillas, itálica y bol. Yo digo que es un trabajo de hombre, ¿no? Es pesado, hay que pulir muchas maquinarias, es un trabajo que ya llega a algo industrial, es otro tipo de trabajo, pero que me ha dado tanto placer porque yo me he encontrado con ese material y es como si yo sé que tú trabajas con muchos escritores, yo soy muy sensible a las letras y yo creo que cuando tú puedes hacer tu alfabeto.
Exacto. Es más enriquecedor. Y es un trabajo que es continuo. Nunca se detiene esa investigación. Sí. ¿Y tú lo has conseguido, hacer tu alfabeto? En eso estoy. Yo Sí. creo que sería muy pretenciosa decirte que ya yo tengo hasta la Z. Yo creo que estoy llegando ya como a la MN. Sí. ¿Y cuando tú, bueno, si tú no prevés, si tú estás haciendo tu alfabeto, quiere decir que tú estás en proceso de acomodarte en ese código, en ese lenguaje. Bueno, yo creo que ahora mismo en mi trabajo ya yo he decidido que me quiero profundizar en ese trabajo de búsqueda. Uh-huh. Eso es una certeza. Y yo me he limitado solo a metal y a papel. Ok. En todo lo que eso conlleve, sean piezas en volúmenes o sean piezas bidimensionales. Háblame del papel entonces. El papel es porque yo me siento que es la base de todo pensamiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Estamos en un mundo muy digital, Sí. pero el papel me encanta como el metal, me encanta por su textura y además porque absorbe, igual que el metal. No me gustaba ningún material que yo no pudiera adicionar. Entonces, cuando tú trabajas la tela, usualmente no es un material que sea absorbente, pero el metal y el papel sí lo son. Así de sencilla. Así de sencillo. Trabajo por adición y dejando que la materia se vaya impregnando dentro. Ok. Háblame entonces de Nueva York. Sí. Cuando tú te fuiste para Nueva York, tú eras un artista muy joven. Sí. Háblame de eso. A Nueva York yo me fui luego de mis estudios en Altos de Chabón. Uh-huh. Tuve la dicha de ser becada. ¿En qué año? Yo estudié en Chabón en el 95 y salí en el 98. Ok. Y en el 98 tuve... No, en el 95 llegué a Nueva York. Yo entré a Chabón en el 93. De 93 a 95 estuve en Altos de Chabón. Y en el 95 tuve beca en the Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Sí. Esa es una escuela. Cooper Union no es fácil. Hay que ser brillante para tú entrar. Fue un Cooper privilegio. Union. Fue un privilegio. Soy una de las raras dominicanas y creo que una de las primeras dominicanas en haber sido aceptada a esa universidad. Esa universidad permitía ser becado, pero con mecenas. O sea que es una universidad privada y por concurso para entrar. Entonces es más selectivo porque también se reduce en la cantidad de estudiantes. Sí. A solo 30 por año. Y era de un creador que es Peter Cooper, que creó la EGA, las vías de trenes y la gelatina. Y las patentes de sus creaciones pudieron gestionar esas becas para los estudiantes solo en arte, ingeniería y arquitectura. Wow. A mí me han hablado mucho de Cooper Union. Yo, de hecho, conozco un profesor, Waldo Tejada. Claro. Sí. Yo trabajé con Waldo. Sí. Yo adoro Waldo. We love Waldo. We love Waldo. Ay, Waldo. Él sigue en Cooper. Creo que ahora está trabajando en otros departamentos. Sí, él sigue en Cooper. Sí. Mira, y entonces háblame de tu trabajo allí. ¿Qué tú aprendiste? Bueno, yo tuve el privilegio de tener visitas de artistas de renombre también. Compartí con muchos artistas que me enseñaron muchas cosas. Yo comencé con Gianberto Bani, que quiero hablar de él. Él murió hace poco, lamentablemente. Era un artista italiano y nos enseñaba técnicas en la pintura. La gente piensa que yo nada más soy escultora y instaladora, pero yo aprendí, yo hacía mis propios óleos, yo hacía mis propias acrílicas. Yo nunca compré los materiales. Él nos enseñaba fórmulas para preparar las telas, para preparar los materiales y fui dichosa de tenerlo porque aprendí muchas técnicas que son de libros antiguos y retocábamos piezas y hacíamos piezas del 1400 seguido por los flamencos, no sé cómo se dice en español. Dilo en francés o en inglés. Flemish painting, pintura Flemish, no sé cómo decirlo, perdónenme.
En fin, que fue algo que me nutrió mucho. También tuve la oportunidad de tener en mi estudio a Frank Stella, un excelente pintor. Él iba al último año que tenía tesis, teníamos visitas que venían artistas consagrados al taller. Wow, pero yo me imagino sí. tener eso en un desfile. Sí, fue un privilegio, pero es un privilegio haber estudiado allí. Desde ya las personas que conocen la Universidad en Nueva York saben que es muy competitivo el poder entrar porque las plazas son limitadas. Sí. Fue más que un honor, un privilegio. ¿Y cómo tú te mantenías en Nueva York? Bueno, ay, qué pregunta. Sí. Bueno, yo en los primeros años trabajé duro porque fue difícil, el inglés fue difícil para comenzar, porque si la gente no lo sabe, fue muy difícil. Yo sabía inglés, pero muy básico, del dominico, 2 años más o menos. Y llegar allá, tener que coger clases con todos estos americanos ingenieros y leer Shakespeare y hacer análisis de la obra en 10 días. Más que el estudio de arte, eso fue un reto muy grande para mí, poder aprender el idioma y terminar mi carrera en la licenciatura de Bellas Artes. Pero lo hice. Al final lo hice. ¿Y dónde tú trabajabas? Trabajaba. En el principio trabajé con Waldo Tejada. Él estaba en ese momento, en 96, 97, trabajaba con él en el departamento de Computer Science. Él trabajaba en el departamento de computadora. Yo vi un anuncio que lo único que solicitaba él que supiéramos bailar Macarena. Y que todo lo demás se aprendía en el trabajo. Qué bien. Y se hizo. Con él, después trabajé de noche, o sea, en discotecas, que no hice yo. Yo hice de todo. ¿En qué discoteca tú trabajaste? Yo trabajé en Lamplight, que ya ni existe, que era una antigua iglesia gótica. Bueno, pero hay otras iglesias góticas que han sido dedicadas a la vida nocturna. Sí, muchísimas. Yo fui a una, una que está, yo no recuerdo dónde, naturalmente, porque ya tú sabes, las condiciones no eran las más propicias para yo recordar eso. El caso es que está al lado de Fotográfica. Fotográfica es un estudio, una sala de exhibiciones de una institución que se llama Fotográfica, que tiene una colección que es un estudio de fotografía. Entonces tiene al lado esta capilla. Sí. Y la capilla fue convertida en discoteca. Sí, sucede mucho. Y entonces hay una entrada por Fotográfica y otra, sí. Y entonces ya tú sabes. Tantas cosas. Yo he visto centros culturales, es una pena, pero sí, es así. Discotecas, centros culturales. Sí. Se da mucho eso. ¿Y en Limelight qué tú hacías? En esa época me van a matar. Es más, esa no lo edite, porque es importante que la gente sepa. Yo era la señora Pipí. ¿Qué? ¿Sabe lo que es señora Pipí? No, ¿qué era? Las señoras que trabajan delante de los baños. Ah, ok. Sí. Y entonces que como estudiante yo hice todo tipo de trabajo. Trabajaba en restaurantes, en discotecas, en todo, arreglando. Pero eso alimento. Era un alimento. Era un alimento. Sí, como estudiante tú no puedes permitir llegar a un país a abrirte paso. Diciendo que no va a trabajar, que no va. No, hay que hacer lo que hay que hacer. Sí. Yo trabajé en fiestas privadas también, que hacíamos fiestas magníficas para Eddie Murphy, para sus cumpleaños, para todo tipo de personas, sobre todo muy conocidas, sí. Pero en esa, yo una vez reemplacé a una persona, sí, que estaba enferma en el baño. Sí. Y las propinas eran excelentes. Creo que eran mejores propinas que en un restaurante. Exacto, no, y que uno vive de las propinas. Sí, en Estados Unidos cuando uno tiene un trabajo así de minoría, un trabajo de servicios, es la propina lo que más. Sí. Entonces, ¿cuándo tú te vas a Francia? ¿Y por qué? Primero, estos tipos de trabajo yo lo hacía como estudiante, porque yo no podía dejar los estudios a medio tiempo. Cuando tú estás becado con Cooper, tú no puedes decir yo estudio medio tiempo y trabajo otro tiempo. No, tú tienes que llevar
todo el año completo. Sí. Puedes hacer esas concesiones. Entonces, lo que hice fue que cuando me fui a Nueva York fue que después de mi trabajo como estudiante, que pasé mucho trabajo para poderme graduar, pues comencé a trabajar en un muy buen empleo que conseguí como directora de arte en una publicitaria. Y luego de unos años se cayeron las Torres Gemelas. Y yo lo viví ese momento, estaba cercana. Sí. Y eso fue lo que más bien detonó el decidirme partir a Francia. Sí. Irme a Francia. Pero entonces tú tenías compromisos en Francia. ¿Cómo fue el amarre? El amarre ¿O tú llegaste a Francia y dijiste, aquí estoy yo? No, el amarre fue que ya yo estaba en mi novio en esa fecha, que era francés y que lo conocí en Nueva York. Y ya teníamos 5 años juntos. Sí. Y después las torres cayeron. Vimos eso con nuestros propios ojos. Salvamos al barquito que llegaba con todos los heridos. Vivimos todo ese momento. Y él dijo, esta guerra no es de nosotros, vámonos. Exacto. Pidió matrimonio. Y yo dije, ay Dios, comenzar de cero de nuevo ahora. Sí. En otro país. Y yo dije, está bien, sí, pero con papeles. Así que pon un anillo. Sí. Y así fue. Sí. Me casé y me fui. Sí, hombre. Entonces, ¿cómo tú entras al servicio diplomático? Pero tú vas al servicio diplomático. Ah, no, pero entonces pues vamos a dejar esto. No, vamos a hablarlo, porque es que esto es una vida que da para película. Sí. Eso es lo que yo quiero. Esto da para película. Sí. ¿Cómo llegué al servicio diplomático? Luego que llegué casada, 3 o 4 años después, él dejó el domicilio conyugal, o sea, me dejó. Tenía mi hijo, muy jovencita, tenía 3 años y medio, casi 4. Entonces nos divorciamos y a raíz de ahí es que Miguelina comienza a ramar a secas. ¿Por qué? Porque pedía la custodia total de mi hijo. Y yo tuve que hacer frente a tribunales. Y en esa época yo hice una exposición muy buena en la UNESCO y solicité a las personas del cuerpo diplomático en la UNESCO que sí podrían darme mano y buscar un empleo, porque por lo menos manejaba 3 idiomas y conocía las necesidades de inmigrantes en los 2 países y con 2 continentes. Y que si tenían una apertura de una necesidad, yo estaba dispuesta a estudiar lo que sea. Y así sucedió. Yo solicité trabajo y se abrió una oportunidad. Que había una necesidad en el sur de Francia. Sí, ok. Falta de personal, Okay. ¿no era? Una oportunidad. Una oportunidad. Así es. Sí. Entonces, tú dices que tú tenías conocimiento, bueno, siendo un inmigrante de larga data ya, que ha pasado situaciones. ¿A qué tú te dedicaste en el servicio diplomático entonces? Primero tengo que hacer entender que esa oportunidad se me dio y yo la tomé muy, muy, muy de corazón. Yo quería ejercer mi trabajo por varias razones. No, para nada soy abogada internacional, ese no es mi servicio. Mi trabajo era más bien de servicio. Y el trabajo que realicé fue en el consulado como vicecónsul. Ahí las puertas que se abrían o la cantidad de trabajo que yo ejercía en ese momento eran muchas residencias para los franceses que residen aquí. Muchas pasantías para estudiantes que también pudiesen conocer el trabajo consular en nuestras oficinas. Habían trabajos de desapariciones, de extradiciones de presos, trabajos de representación a los dominicanos en toda necesidad, caso y posición. Óyeme, pero ese trabajo de las desapariciones debe ser Fue fuerte. Sí. Para alguien que es enseñó neófito, vamos a decir, como yo, que no sabía nada de lo que es la relación diplomática. Pero poco a poco uno sabe ya cómo articular, y la realidad es que es necesario, que es más que necesario, y que esa circunstancia puede ocurrirle a quien sea.
Sí. Hay muchas personas que le han pasado porque un pasaporte se pierde un avión. Eso es algo que puede sucederle a quien no le puede suceder. Sí. Y sentirse en un país extranjero sin una pieza de identidad, con cualquier amenaza posible de la policía de la frontera, de retenerte, es una situación que, perdóname, puede sucederle a quien sea. Sí. Y otros casos, en los casos de desapariciones, pues ya era un caso más raro, no muy común, pero puede suceder. Sí. Y lo importante es darle seguimiento a los conciudadanos cuando llegan a territorio extranjero y buscar todas las aperturas necesarias para que se vuelvan a reintegrar a la sociedad. Entonces, mientras tú estás en el servicio diplomático, ¿qué pasa con tu arte? ¿Cómo tu arte va germinando dentro de ti? ¿Qué lugar ocupa? ¿Cómo tú lo acomodas dentro de tu rutina? Porque para ti, imagino que pintar es una necesidad, que plasmar eso. La ventaja mía fue que, mira, Rubén, me permito llamarte con tu nombre. Sí, no, pero si me dice señor, ¿hay problema? Igualmente. Sí. Tú tienes que entender que el trabajo de artista, si uno se mantiene en un taller, como estoy ahora, sola, de 9 a 5, sí, o más temprano, yo comienzo a las 8, de 8 a 5 a veces, sí, es yo y yo y yo. Yo, y yo me hablo a yo, y respondo conmigo. Exacto. Y yo le digo, eso es un moaje, eso es moaje. No se puede vivir tan solo, tú no puedes vivir aislado. Y las realidades de muchas de mis piezas hablan de mi realidad como mujer, como dominicana y como inmigrante. Sí. Entonces, verlo en la cotidianidad y poder aportar tu granito de arena, aunque no sea a título propio, sino a título de representación dominicana en el exterior, es un privilegio. Y también me dio pautas a poder integrar la realidad de la circunstancia a mi obra, de una manera que yo lo hago abstracto, pero da riquezas, da satisfacciones y da material de qué hablar. Cuando trabajaba, es cierto que no tenía el tiempo completo, pero también da la ventaja de poder hacer ambas cosas. Sí. Y ambas cosas se nutren para mí. Sí. ¿Decías que te gustaba? El proceso. Sí, eso fue gracias al curador. Increíble. Mucha gente dice, ¿por qué pusiste el proceso? Para ver la brega que te dio. Yo digo, no, porque mucha gente no sabe y hay gente que cree que es tela. Sí, parece, el que lo ve de lejos puede creer que es tela, sí. Aquí está Chabón.
Hablamos de tiempos, también la idea de poner... Me gusta como tú atrapas la luz. Ay, gracias. Ese efecto que tú le das. Es bien orgánico, el material es bien orgánico. Yo tengo que trabajar de adentro hacia afuera, de eso que yo quería hablarle, pero sí es un proceso de aclarar los óxidos, porque son todas piezas en metal, y trabajar sobre los mismos accidentes que surgen, ¿no? En ninguno. En ninguno. Pieza de allí uno podría creer que hay plantilla, pero no hay. Me llamó mucho la atención. Y que ya he reducido, ya yo solo trabajo con sales. Sí, lo vio allí en el proceso, quise documentarlo, pero ya vamos a comenzar la visita guiada. Buenas, por favor, ya vamos a comenzar. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Orlando Isaac, curador de la exhibición, amigo de Miguelina de toda la vida, y por la cual me unen muchísimos lazos que va mucho más allá de lo que es una hermandad. Cuando me refiero a esto, me refiero porque pasamos muchos momentos juntos desde que éramos adolescentes. Estuvimos en Bellas Artes, coincidimos, ella en un periodo antes que yo, que es más joven que yo, y ahí empezó nuestra amistad. En todo ese periodo también estuvimos en la Escuela de Diseño Altos de Chabón, cada uno tomó su rumbo. Ella se fue por las Bellas Artes, yo me fui para lo gráfico, pero siempre estábamos unidos con un mismo enfoque que tenía que ver todo con el arte. Hay algo que me despertó mucha curiosidad, y es que yo empecé a trabajar catálogos de arte. Y a partir de los catálogos y libros de arte me fui familiarizando con todo lo que tenía que ver con el arte, y me di cuenta que me estaba convirtiendo en un curador prácticamente a través de selección de imagen, porque eso es curaduría, es poner las cosas en contexto. Y creo que estoy seguro que la primera obra que yo monté, así como una obra, fue en el año 2007. Apenas yo era un diseñador, Miguelina vivía en Francia, y me dejó un reguero de ramos hechos de alambres de púas. Y era prácticamente un tronco sacado, un árbol, al cual ni siquiera tenía título la obra, y yo le puse de nombre ¿A raíz de qué? Esa obra me tocó montarla. Yo estaba súper asustado porque era un compromiso muy grande en el marco de la Bienal de Artes Visuales del 2007, y resulta ser que fue la obra ganadora. Entonces fui yo que la llamé a ella, ya eran como las 3 de la madrugada, aquí eran como las 8 de la noche, y le dije, ya damos el primer premio, porque yo me uní a ella. Entonces a partir de ahí yo dije, ok, yo puedo montar obras de arte de los artistas. Entonces, volviendo a lo actual, hace justamente un año, Miguelina se encontraba de vacaciones aquí, y me dijo, quiero que hagamos un trabajo en conjunto. O sea, yo como curador, ella como artista, obvio. Y sucedió que empezamos las conversaciones, el acompañamiento a través del internet. Y eran conversaciones que se daban siempre prácticamente semanal, a veces diario, a veces por inquietudes de ella. ¿Y cómo podíamos poner todo esto en contexto? A través de una exhibición en el marco de una galería, en la cual yo nunca había trabajado y la cual me siento sumamente feliz por lo hermosa que es la galería, por el espacio, la paz que te brinda. Es una galería con la que yo me he sentido sumamente cómodo, sobre todo con el trato que nos ha dispensado doña Susi y Amanda. O sea, yo me sentí aquí como en mi casa. Y esta exhibición habla del tiempo, habla de la ausencia, habla de un tiempo otorgado, habla de una madre, de la ausencia de un hijo, pero también habla de un país, habla de 2 países, habla del fuego, habla del agua, habla de la sal, habla del azúcar, habla de tantas cosas con relación a esas antinomias, esos extremos que uno tiene que a veces unir para encontrar un camino. Y en este camino, Miguelina prácticamente se hizo rehén de su propia dialéctica y desafió cosas que ella antes no se había planteado, como la bidimensionalidad, cuando ella viene de todo lo escultórico, todo lo tridimensional. Fue un reto hermoso, porque a raíz de todo esto, el título 7 y 15, 628, habla de su piel, de su tiempo, de la maternidad, del tiempo otorgado que ella compartía con su hijo durante esos
3 años que su hijo vivía en otra ciudad y ella vivía en otra, y tenía que esperarlo en este tren que ella decía que transitaba en paralelo entre el amor y el desarraigo. Nada como el artista para hablar de su obra, y así yo lo dejo con Miguelina Rivera. Muchas gracias. Tengo un enorme placer y estoy muy feliz de que todos ustedes estén aquí hoy. Y muchas gracias, Orlando, porque hay muchas cosas que me acuerdo también ahora en nuestra amistad. Déjenme decir que Orlando fue el que hizo mi primer catálogo en el Centro de León Jiménez hace 23 años. Para mí significaba mucho también hacer... Yo soy una persona que trabajo mucho en espiral, o pienso mucho en la idea de boucle, eso en francés, de idas y vueltas, y hay que cerrar círculos y seguir avanzando, pero yo avanzo un poco, quisiera decir que verticalmente, pero el hecho de que Orlando haya hecho mi primer catálogo y hoy esté en curaduría es también ver nuestros procesos avanzar y ver cómo la naturaleza de mi obra, de su trabajo, pueden conjugarse. Y queremos hacer un trabajo de lo más serio posible. Y ya vamos a comenzar más bien hablando de mi trabajo, y para eso yo quiero que hagamos la visita de esta manera, si no le molesta. No. Estábamos esperándola. No. Hola. Muchas personas yo voy a comenzar hablando de dónde vengo, ¿no? No realmente de una zona geográfica, más bien de los procesos en mi obra. Hola, Samantha. Hola, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Yo comencé con mi obra que era bien instalación escultórica. Desde un principio yo amé el material. El material comenzó siendo alambres de púas, en el cual una primera obra que hice se llamaba Cédula de Identidad. En esa pieza era mi huella dáctil sumergida en jabón, que ganó un premio de instalación en el Centro de León Jiménez. Esa pieza, con los años, fue evolucionando. De hecho, yo creo que a partir de ahí las bases del concurso cambiaron, porque era una pieza efímera. Dígase que el jabón fue oxidándose y tiñó la pieza con el tiempo. Ya no se permiten obras efímeras. Eso hizo también que yo avanzara. No, pero a mí me gustó. La idea era de mezclar dos elementos diametralmente opuestos, que era el jabón de cuava con una huella dáctil que estaba en forma de alambres de púa. Que se fusionaran los dos, que se manchara la pieza, fue como que para mí más bello, porque mostró el proceso de lo que para mí era cédula de identidad. Yo creo que este cuerpo de trabajo ahora muestra otras identidades, pero en la misma búsqueda, en cómo, que me fascina la idea de trabajar con un material y manejar el reto de dejarlo respirar, de dejarlo ser, y me gusta la idea del mineral. Dígase, yo trabajo ahora con óxidos, tal vez por el mismo hecho como esa pieza fue manchando. Aquí yo trabajo con diferentes pátinas y óxidos. Y podemos comenzar por ahí. Mis últimas piezas, casi todas mis piezas escultóricas, solamente un 20-30% es en metal inoxidable, sino todas mis piezas, más bien la mayoría, un 90% son en óxido. Ya más o menos Orlando habló de por qué 7 y 15, 6, 28. 7 y 15, 6, 28 a mí me toca mucho emocionalmente todavía, pero durante 3 años no eran los horarios que yo recogía a mi hijo en la noche y cuando lo devolvía el domingo. Entonces, viernes 7 y 15, domingo 6, 28. Cuando uno lo hace como una rutina, cada 2 fines de semana, y cuando uno tiene el dolor de dejar, de buscar, de esos mismos horarios por 3 años, yo dije, bueno, pero de aquí hay que hacer algo bello. Porque, ¿no? Entonces eso fue un tiempo de ausencia y de presencia.
en lo cual yo dije, bueno, vamos ahora a trabajar de otra manera, ya no tanto conceptualizando tanto las obras como En tu piel, como Cédula de identidad, pero buscando que el material se exprima solo, como también mi propia circunstancia, porque yo no la podía cambiar, eso era así. Y así comenzó con ciertas piezas que se fueron oxidando, con ciertos errores, comenzó a hacer ese trabajo de pátina, que me ha tomado muchos años poderla neutralizar, porque eso es un trabajo que toca en lo químico y que ha sido arduo para neutralizar, no para efectuar, sino para preservar. Todo el mundo, esto es una mezcla de muchas carreras, quiero decir que en mi búsqueda yo tengo que tocar un poco las personas que trabajan metal como herrería, tengo que trabajar con gente que trabaja grabados, tengo que trabajar con gente que trabaja carros, y es un trabajo entre comillas itálica y bol de hombres, porque es un trabajo duro, arduo, pero también en los procesos, como nadie trabaja oxidación per se, ha tenido que ser un trabajo muy lúdico y de mucha investigación de mi parte. Quiero decir que las personas que trabajan carros no trabajan con óxido porque lo consideran la enfermedad del metal, pero en realidad el metal y su oxidación es su manera natural de evolucionar, que yo no puedo fraccionar y por más tiempo que quieras, es su naturaleza. Aquí comenzamos, por ejemplo, el primer día que comienzo en mi taller. Yo hice esto gracias a Orlando, que es un pequeño proceso. Vino un señor y me dijo, ¿y por qué tú pusiste esos procesos ahí? Para ver la brega que te da. Y yo dije, más o menos, más o menos. No, realmente no era tanto por eso, era para decirle que esto es un trabajo de prueba y error. Porque nosotros pintores creemos que solo la pincelada, el trazo, el tiempo, no, es aprender de nuestros errores. Esto se hizo solo con error. Comencé con la tola negra, como yo hacía mis esculturas, se compra acero negro, que también hay que decir, yo también quise trabajar con material no noble, es el más común, pero también es porque me da más gamas de colores en el óxido, que ya yo sé manejar. Cada metal es que tiene sus procesos y no se oxidan de la misma manera. De hecho, la pieza se desgrasa. Mire, la pieza comienza ya a oxidarse solo de desgrasarla. El tocarla con los dedos hace que nuestro mismo ácido comience a oxidar la pieza. Y por eso la pieza, mire, en las 2 semanas de exposición comienza a oxidarse por arriba. Yo aquí le estoy hablando de algo muy técnico, no conceptual. Aquí, en el segundo día, comienza a hacer pruebas con pan de oro falso. Pruebas y errores. Pan de oro falso no coge matites, o sea, no coge tintes, no coge óxido. Y da un aspecto viejo que no envejece bien y se raya muy fácil. No me interesa. Pero eso soy yo en prueba ¿no? Conseguí el pulido. El pulido es puliendo a mano, maquinaria orbital, de 80, 120, 240 hasta 600 y hasta 1000. Y da un efecto reflejo, ¿no? Aquí utilizo una tinta que se llama hematites, que es una pátina negra, con lo que se tiñen los revólveres. Entonces ya yo entro a algo que se llama las armas. Aquí comienzan los procesos de oxidación, aquí en bruto. Toda la oxidación se hace con sal, agua, luna y sol. La luna oxida muchísimo, la gente cree que no. Las personas que trabajan en carro creen que es el sol, pero la luna más. El óxido, neutralizar, buscar una materia esto es algo técnico, cómo preservar el metal, cómo darle sus barnices, preservar la obra de ambos lados, jugar con los diferentes tipos de tintas. Ahora trabajo con tintas cerámicas también, que me dan un color que es translúcido para profundizar los colores de mi propia oxidación. Y ya se volvió un trabajo tan lúdico, tan agradable en su naturaleza, que se ha vuelto este nuevo cuerpo de trabajo que ven hoy aquí. Si tienen cualquier pregunta por esta primera parte, no sé, si tienen algo que preguntar. Sí, el barniz cerámico, una vez que lo aplicas al material, luego simplemente con el secado suficiente o tienes que darle calor, digamos, como sería la cerámica. Cocinarla. Hay varios barnices. Los barnices de carrocería tienden a rayarse, pero los barnices, intenté con resina. La resina se craquelea, se rompe, se amarillenta. Intenté con epoxi. Eso es una manera de pulverizar la obra. Es una resina en polvo que tú la entras a un horno.
cambia con 10 años. Entonces yo ahora es una mezcla de varios barnices. El mate cerámico es el que mejor resultado me ha dado, porque es más duro, no se cocina, pero necesita 5 días de secados a cuerpo. Pero está libre de adherencia a polvo en menos de media hora. ¿Me hago entender? Ya después que yo tengo toda la obra terminada. Y yo le doy barnices de carrocería al principio y todas las piezas están barnizadas de ambos lados, porque hay que neutralizar la oxidación de ambos lados, no solo del lado que ustedes ven la obra, sino que hay que sellarla, ¿no? Es dejar ningún poro respirar y que la pieza se conserve así. Pero el barniz posterior a haber aplicado la tinta. El barniz es posterior a limpiarla, a desgrasarla, a oxidarla, con diferentes procesos de tiempo. También la obra también es nostálgica porque también hay un tiempo de oxidación. No oxido en media hora, se oxida con tiempo. No tanto, ya en las 2 horas ya comienza a oxidarse. El reto más grande, que aquí hay muchos artistas, es saber cuándo parar. Porque si no, hay obra. ¿Los barnices lo aplican directo o lo diluyen? Directo. Pero son barnices que son fuertes, son muy resistentes y se aplican con pistola, con compresor. Realmente así. Implica mucho, por cierto, muy igualmente el Sí, sí, es cierto. La luna oxida más. Sí. En Francia, de hecho, dicen, recoge la ropa blanca. Como que no dejen la ropa blanca de noche, porque amarillenta un chico. Bueno, vamos, por aquí podemos ir caminando. Bien, aquí hay un rejuego. También ahora, con mis últimos trabajos, he buscado una idea de islas, ¿no? Una idea de circunstancias, una idea de ser. Yo veo el metal como si fuera mi piel, como si fuera mi melanina. Y también en estos procesos de preservación y también de búsqueda, vi que los resultados de jugar con barnices mates y brillantes me daban unas profundidades que van más allá que con el simple color. Y gracias. Aquí tienen un video, no sé si han tenido la ocasión de verlos, pero yo quiero pararme sobre todo ante esta obra aquí para mostrarles que esta es la viva prueba de que del metal cómo reacciona. Aquí no hay ningún color adherido, todo esto es calamina. Calamina es que los pigmentos que ven es el mismo polvo del óxido. Ahí no hay nada agregado. Parece un mar, parece una duna. Por la oxidación. O sea, exactamente. Vamos a ponerlo así. Yo simplemente no, porque hay gente que me dice, pero si yo me la encuentro, la barnizo y ya es una obra. No, no tanto. Sí y no. Sí, puede ser, si tienes la dicha. Hay piezas que sí funcionan de una vez. No hay que intervenir. Ojalá yo encontrarlas todas así. Sí, ¿y por qué no? Porque lo que me gusta también con la misma obra es que la obra viva. Es un mineral, yo no puedo hacer más que dejarlo ser y guiarlo más o menos en lo que podría ser en sus procesos, pero yo no soy, quiero dejar ser, como con mi hijo, o sea, hay que dejar ser la gente, uno no puede decirle, hace esto, hay que ir guiando en los patrones que está dando, porque yo no puedo hacer más. Sí, después nos fuimos para Europa, yo estuve con Euricia allá. Creo que viven en Sevilla. Mira, la pieza, la verdad, si quieren venir por aquí, las personas que no pueden ver, que están lejos, la pieza, esta pieza, cada pieza tiene sus tiempos. Cada pieza tiene sus tiempos porque te puedo decir que esa obra cambió en el espacio de 3 semanas, cambió más de 150,000 veces. O sea, ella va evolucionando, se va oxidando más claro. No me gustó cómo estaba el óxido, yo intervengo la pieza, o sea, la pieza no se hace sola. Cuando digo intervenir, es que es compresión de agua, es puliendo, dejando que los polvos vayan cayendo como yo van cediendo, y yo voy guiando la oxidación, pero muchas no, muchas dejo la plancha inclinada y que el agua corra, o la dejo en lluvia, si es la mancha de las gotas de lluvia que me van marcando, como la pieza de allí. En esa la tenía medio inclinada vertical porque yo quería el gesto. La sal, ese empuño de sal caliente, yo con el gesto mismo es el gesto que hizo la forma, más el tiempo que fue lloviendo inclinadamente, que dio ese movimiento. Gracias.
Eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Por lo tanto, me gusta trabajar la pieza entera. Porque yo lo hice esto en la última visita guiada. Si se acercan, aquí hay una raya. Porque en la mesa del taller pasé con un destornillador y rayé la pieza. Pueden ver aquí. ¿Y qué hago? Que yo dije, bueno, ya para mí la pieza está acabada. No, pero no importa, ya eso está dentro del óxido. O sea, lo que quiero decir es que la pieza no se hizo con el mismo óxido y que esa raya implica a que si lo hubiera pulido, bajado, que no se vea, ya hubiese sido muchísimo más claro y hubiese sido tal vez muchísimo más claro y no se hubiese visto como una pieza en general. Entonces, yo preferí dejar esa marca, porque si no hubiese tenido que comenzar de cero. Entonces, que tú lijas para... Yo lijo. Finitas, más espesas, con máquina y presión de agua, entonces la misma gota de la oxidación. Yo no podía llegar, cuando yo me acerco, para mí es un sueño, porque yo no podía hacer eso en óleo. Ni loca. La cantidad de píxeles, o sea, con los que trabajan con imágenes, lo que trabajan, es una cantidad de movimiento que se encuentra con la obra. Ahora también, eso tiene que ver también con los componentes de cada metal. Cada metal tiene una aleación de plomo y de otros componentes que me da la oxidación mucho más bonita o menos. Hay muchos colores que no puedo cambiar mucho. O sea, yo tengo que trabajar con lo que la naturaleza ha hecho. Y quería hacer esa salvedad porque cuando se trabaja, y eso es para ti, Georgie, o sea, para tener el movimiento general hay que trabajar la pieza entera. O sea, cuando yo pulo, tengo que pulir las áreas que me interesan y dejar las otras, y más o menos saber cómo yo llevo el pulido para saber cómo me aclara. Porque mientras más pulo, más se aclara. ¿Me hago entender? Entonces, esas partes de ahí son piezas, es la tola casi bruta, más bien es aquí que había más, y hago los gestos así, tú ves que hay unas líneas, unas imágenes que se van sucediendo, y no sé si me hago entender. En el video yo vi que tú trabajas prácticamente como si fuera un taller de metalurgia, tienes carretas, sí. Tienes una pulidora eléctrica. Es realmente como un taller de metalurgia. Es un trabajo, como tú decías, normalmente de hombre. De obrero, vamos a ponerlo ahí, si lo quieren llamar, pero es duro porque desde ya cargarla es pesadito. ¿Cómo degrada los colores? Puliendo. Puliendo y por fricción manual. Por fricción manual, humedad, tiempos, se va aclarando. Sí, después hay que quitar todo lo que tiene excesos, todo, hay que limpiarla bien, con agua realmente. Ya yo no uso neutralizantes. Antes yo tenía una paleta totalmente con productos químicos, pero los químicos son muy difíciles de neutralizar y siguen trabajando debajo de cualquier superficie que tú cubras la pieza. No sé si me hago entender. Que sigue dentro. ¿Y qué tiempo deja entre una aplicación de un pigmento cerámico, adaptarlo a un producto como amoníaco? No, yo usaba, pero para las esculturas, sobre todo exterior, cuando uno tiene que agilizar su oxidamiento, pero es muy difícil a neutralizarlo, hace emanaciones de gas, es muy tóxico y yo no lo hago más. Lo que hago ahora es con sal en grano, hay su tiempo que respetar, pero es la naturaleza del material y en muchas ocasiones ni siquiera comienzo oxidando. Si yo trabajo 7 piezas a la vez, yo las dejo en el patio y yo ni siquiera oxido, van oxidándose solo. Pero tienen que entender, hay una parte de procesos que es de óxido, hay una parte de proceso que es de quitar el óxido y de neutralizar la pieza y de pintar sobre la pieza. Más o menos vamos ahí. ¿Tú haces una especie de caja con la tola? Totalmente, no la hago yo. Yo ¿cómo se dice eso? Lo encargo donde herreros para que me doblen la pieza. Y tiene la pieza tiene una L, no sé, que se fija en la pared, como una plasma. Y te lo suelan. Sí, para que quede... Exacto, como una tapa de caja de zapatos. Sí, casi todas están así. Antes, porque después con el calor no se puede cortar, soldar, cuando la pieza ya está terminada de oxidar, ya cambia todo,
se aparecen los puntos delante. O sea, que prácticamente tú empiezas con una escultura a los Richard Serra. Exactamente. Ya. Pero no, porque ese Richard Serra trabaja ya con oxidación. Bueno, sí, así mismo. Sí, se parece. Ahí tú arrancas y sigues más allá. Ay, sí, es, pero prefiero ya tener mis metales ya están cortados. No me gusta cortar después de. No cambia, se queda. Ya esta no cambia, se queda ahí. Tiene 2 años ya. Dígame, profesor. Ay, gracias. Es verdad. Yo también. Le voy a decir que yo también, pero también es el concurso de muchas circunstancias esa pieza. Y saber separar. Como le he dicho, esa pieza en mi construcción yo la vi de muchas maneras, mientras en el proceso que se iba oxidando, ¿no? Me hacía yo preguntando por eso es apropiado con puro vuelta pieza. ¿Te parece? No, se dan cortes de 45, se dobla, lo que pasa es que yo no tengo las máquinas, pero los metales no son muy espesos, son de 2 milímetros casi todos. Las tolas son finas. Para poderla doblar se dan cortes y se doblan así. ¿Cómo le das el hecho de doblarla y soldarla en ángulo de 90 grados hace que sea fuerte? Es fuerte, desde ya la tola es pesada, pero también eso le da rigidez y me da un uso más fácil para poderla montar. Y no se pandea, se puede almacenar más fácil, por ese tipo de cosas. Pero hay otras piezas, como vamos a ver a continuación, que son, el corte es simplemente derecho del metal, ¿no? Miren, aquí hay color. Estas son piezas que ya tienen pigmentos de cerámicos, tienen otro... Hola, mi nombre es Orlando Isaac, curador de esta exhibición 715-628 de la artista Miguelina Rivera, en la Galería de Arte, Arte San Ramón. Bueno, contaré más o menos, quiero hablar primeramente de mi relación con Miguelina, tanto como artista curador, pero también en nuestra relación de amigos. Miguelina y yo nos conocemos alrededor, bueno, muchísimos años hace que nos conocemos, desde que éramos adolescentes, cuando yo estaba en la universidad y ella estaba en Bellas Artes, luego yo estuve en Bellas Artes y después nos fuimos a la Escuela de Diseño Alto de Chabón. Ahí establecimos unos lazos de amistad mucho más estrechos. Fuimos muy como chicos jóvenes al fin y al cabo, y sabiendo incluso nuestras necesidades en esa época, compartíamos todo, desde materiales, comida, nuestras risas, chismes, cuentos de la capital, para esos momentos que uno extrañaba a la capital, siempre venían donde nosotros, a nuestra memoria. Cuando se establece una relación ya, salimos de la escuela los dos, se establece una relación más como de, en ese momento yo de diseñador y ella de artista, egresada de la Cooper Union en New York. Creé su primer catálogo, un catálogo que recuerdo que era de un nido hecho de alambres de púa con un difusor que era un pequeño huevo. Ahí yo empecé a entender a la artista nueva, que era la artista que se estaba formando, no la Miguelina que conocí a través de sus sketches, sus obras súper bien, Miguel Ángel, Media Da Vinciana. Era otra Miguelina, era una Miguelina que cambió el lenguaje, ya no era un lenguaje a nivel de dibujo, un lenguaje bidimensional, se estaba transformando en una Miguelina escultórica, pero con un uso de material prácticamente muy opuesto a lo que veíamos como el barro. No, ella decidió abrazar el metal, los alambres de púa, y con eso fue construyendo ella un universo muy propio y muy personal. Tal vez por su admiración a Mona Houghton, o a Susi Pellerano, a estas mujeres, como digo yo, que son mujeres de acero, mujeres que se forjaron y que crearon y rompieron el status quo de lo que era la artista femenina. Ya Miguelina no estaba siendo una artista femenina, sino estaba trabajando feminismo inconscientemente, porque era muy joven en esa época. Estaba desafiando los géneros establecidos, esto que todo era asignado para un hombre. No, Miguelina rompió sus lienzos de
sus canvas, sus linos, sus telas y decidió abrazar el metal de una forma tan dura como el propio metal en sí mismo. Recuerdo que en el 2007 Miguelina me llama y me dice: Orlando, estoy en Francia, tengo un problema, tengo que montar esta obra. Era una obra enorme a la cual ni siquiera tenía nombre. La obra se llamaba Raíz de qué, nombre que le puse, porque dije, ok, ¿a raíz de qué? Y así se quedó el nombre. Y me dejó todos estos ramos, todas estas raíces de alambre de púa diseminadas en el Museo de Arte Moderno, con el compromiso de montar la pieza, que yo nunca había montado una pieza en mi vida, y el otro compromiso, mucho mayor, de que quedara bien, porque yo me sentí en ese momento con mucha presión, en el sentido de que yo decía, wow, me están dejando una gran responsabilidad, me están dejando que monte una obra, pero para la Bienal de Arte Visuales. Y me hice 2 preguntas. ¿Y si pierde? Perdió por mí. Entonces como que me quedé como, bueno, lo importante es la otra pregunta. ¿Cuál era? No la recuerdo ahora, pero me quedé pensando, o sea, principalmente, ¿y si pierde? O sea, yo iba a cargar con esa culpabilidad, me iba a sentir súper mal, pero tampoco yo tenía por qué hacer también que ya me dejó la pieza y yo tampoco tenía yo que tener esa aprensión, o sea, sentirme como que si perdió, pero no. Miguelina ganó y ganó el primer lugar. Y eran las 8 de la noche aquí, y en Francia eran las 2 de la madrugada, y la llamé y le dije, porque cuando eso no había ni WhatsApp, ni Facebook, estamos hablando del 2007, y lo que hice fue llamarla y decirle, ganamos, porque yo me incluí. Entonces eso fue súper lindo. Después de eso, hace un año justamente, a raíz de la exhibición que tuve con Franz Cava en el Fernando Peña de Filló, estoy en el conversatorio, estoy hablando y a lo lejos está Miguelina sentada y yo me quedo durante todo el conversatorio viendo que Miguelina está ahí. Miguelina vino de sorpresa, estaba aquí pero no me había dicho que estaba en el país, y fue como súper chulo ver a la amiga, como le digo yo a ella, sentada en el público mientras yo hablaba. Una vez terminado el conversatorio, ella se acercó a mí, estamos hablando de julio, agosto del año pasado, y me dice, yo quiero hacer un show y quiero hacerlo contigo. Y yo me quedé como, wow. Y le dije, ¿y qué vamos a hacer? Y me dijo, tengo otras ideas, no quiero hacer esculturas, quiero hacer otras cosas. Yo le digo, Miguelina, pero aquí todo el mundo recuerda a la Miguelina escultórica, aquí todo el mundo piensa en tus tridimensionales, aquí piensan en tu obra, en tu piel, aquí piensan a raíz de qué, aquí piensan en los jabones de Cuava del Centro León. Y me dijo, no, quiero hacer otra cosa. Y efectivamente esa otra cosa ha valido la pena, que es lo que estamos presentando aquí en Arte San Ramón. Cuando Miguelina empezó a contarme y decirme los procesos por los que se estaba sometiendo a la obra, hablaba de tiempo, pero también algo que me interesaba muchísimo más era conocer qué motiva todo este cuerpo de trabajo nuevo. No era enfrentarme con los tridimensionales, me interesaba lo que era su corazón, cómo estaban sus emociones, cómo se sentía espiritualmente. Y esto a raíz de aquí, de esto, hay un trabajo de mucha carga espiritual. Habla de tiempo, habla de la sal, del azúcar, del apego, del desapego, de una geografía a otra. Habla de todas esas cosas opuestas cuando ella quería estar tan cerca de todas. Habla de su hijo, de su maternidad, de ese tiempo de ausencia que significa 7:15, 6:28, el tiempo otorgado para ella compartir con su hijo. Entonces es un trabajo de mucha carga emocional,
de mucho de mamá, pero también de mucho de mujer. La Miguelina que se quedaba los otros días sola, con ella, con su conciencia, siendo rehén de su propia dialéctica. La Miguelina aquella que creó en este país un pensamiento diferente con relación a cómo se podían ver las esculturas dentro de lo que es el arte contemporáneo, con aquella obra En tu piel, aquella madre embarazada con este ruiseñor dentro, queriendo salir. Es otra Miguelina donde prácticamente disfruta de aires de libertad. Una Miguelina con un pensamiento mucho más amplio, abrazando diferentes momentos de sus procesos, viendo cómo la naturaleza se encargaba, ya ella no manipulaba la naturaleza, el metal, dejaba que la naturaleza, a través de la luna, el sol, la sal, el rocío, podría establecer esos diálogos que ella después iba puliendo poco a poco y creando esos pigmentos, estos colores, estos amaneceres, estas obras apocalípticas también, porque hay también mucho de apocalipsis en su obra, pero también hay mucho de quietud y a veces está la nada, como esa maravillosa obra donde ella prácticamente deja que la sal haga su trabajo, pero no puede dejar que la sal totalmente haga el trabajo, espera el tiempo justo y necesario para parar y pulverizar la obra. Entonces, ese control del tiempo, esa manera de cómo ella puede jugar con los tiempos, segundos, horas, días, minutos, es un ejercicio de mucho enfoque, pero sobre todo de mucha observación, más de que mirar y de ver. Observación, para justamente como un sas de ¿cómo se dice cuando uno atrapa una mosca? Bueno, nada, pero prácticamente lo paralizaba como una trampa de mosca, y ahí fijaba todo ese proceso de trabajo a través de un barniz cerámico. Miguelina, dentro de sus materialidad y sus materiales, empezó a pulir el metal. Luego del metal ella pasaba por otros procesos de pan de oro falso, hacia lo que se llama, lo que debe hacer todo artista, que son las pruebas y los errores. Eso es muy importante. El artista tiene que dejar que la obra evolucione. No importan los errores, son parte de esas pruebas, hasta que podamos tener un trabajo, como quien dice, exquisito, y que sobre todo envuelva un gran pensamiento tan profundo como el artista desearía que los demás puedan percibirlo. El arte es subjetivo. En esta exposición hay mucho de subjetividad, porque no es nada figurativa. Todo es, en cierta manera, medio al azar, pero con mucho control. Son abstracciones, pero a veces son abstracciones, pero a veces hay surrealismo dentro de lo que ella quiere comunicar. Es un trabajo muy particular, un trabajo donde prácticamente es único aquí en República Dominicana, y sobre todo agrega más, no por ser mujer, sino por desafiar los roles que la sociedad ha impuesto a lo largo de todos esos años. Les invito a que visiten la exhibición de la artista Miguelina Rivera en la Galería de Arte San Ramón desde ya. Cuando quieran venir, pueden venir a disfrutar este magnífico trabajo. Entonces, ¿cómo comienza tu día? Tú dices que tú estás sola en un taller actualmente. Actualmente ya no tengo un trabajo consular, por ende me estoy dedicando a tiempo completo con mi obra. Wow, pero eso significa que tú estás cómodo económicamente. Significa que yo estoy buscándome. No, sí. No te pongas, no te des. Sí.
Significa que estoy trabajando para eso, Sí. significa que estoy dándole más prioridad a mi obra actualmente, significa que he tenido comisiones que me permiten hoy más o menos estar más holgada, Sí. pero que tengo todavía muchas intenciones también de volver a ese trabajo con ese equilibrio, tal vez de algunas horas, no tal vez a tiempo completo, pero a medio tiempo me encantaría. Y creo que en la docencia me gustaría enseñar ya. Tú nunca has dado clases. Sí, puntualmente doy conferencias, doy clases y talleres, pero no a tiempo, no a medio tiempo en universidades ni en espacios, sino como artista invitada siempre. Sí. Pero Allá. En Francia lo he hecho, Sí. sí, me lo he hecho varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre Marsella y París? Eh, Marsella es un lugar más que en comparación con París. Bueno, el estereotipo dice que Marsella es, no el estereotipo, es el sur. Ujú. Es una ciudad que da al mar. Ah, bueno, sí. Mar. Sí, Es la entrada de África. sí. Fue uno de los más grandes puertos, por eso tenemos presencia consular ahí. Sí. Fue uno de los más grandes puertos. Por ende, es la entrada de toda África del Norte. Esa era la entrada del Mediterráneo con toda esa mezcla cultural que puede ofrecer. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Es la segunda ciudad más grande luego de París. Ujú. No, la segunda ciudad más grande, sí, luego de París. Y París, bueno, es la capital. Marsella es más particular, es sol, mejor clima, la gente vive en la calle, o sea, es un poco... Más tropical. Más tropical, pero también mucha mezcla de culturas también. También en París, pero ¿cómo te explico? El clima cambia todo. Sí. Tú estás ya en el sur mediterráneo, ya la gente vive fuera, una ciudad portuaria, todo el mundo tiene su t-shirtcito de rayitas, de mar, de mucho pescado fresco en la mañana. Sí. La bouillabaisse, no sé si conoces esa sopa con todos esos peces de roca. Hay una vida muy marítima. También hay, entre comillas, la realidad es que hay muchas mafias. Hay una serie también que habla de mafias, de todo lo que es mafias, porque vienen, como te decía, era puerto. Y la puerta de entrada de muchas culturas. Ok. Por eso. Pero París, no te puedo hablar bastante, es la ciudad, es la metrópolis, es la capital, más apertura, espacios más limitados también tienes que considerarlo porque los costos de vida son mucho más altos. Sí. Y eso es lo que genera que es una ciudad mucho más elitista, la encuentro yo, Sí. con un trasfondo cultural muy amplio que viene de siglos. Eso lo saca en comparación a Estados Unidos. Y creo que haberte dado mi descripción Sí. vaga. ¿Qué te depara el futuro a ti como artista? ¿Qué tú ves en tu futuro? Qué lindo. Sí. Qué lindo. Sí. Yo no sé. Como si tú pudieras controlar eso. Sí, exactamente, como si yo pudiese controlar. Si no, pero mi deber es preguntar. No sé qué me depara el futuro, que me permita vivir tranquilamente de mi obra sería un sueño. Creo que todos los artistas lo desean. Sí. Y los metales, que tú más metales. No sé. Acomodarte. No sé, yo no sé. No sé, no puedo decir eso. Yo también voy cogiendo años. Sí. No sé, yo sí lo que sé que sueño es poder difundir mi obra. Me encantaría llevar mi exposición algún día a Nueva York. Eso sería un sueño para mí. Pero poder seguir hablando, poder seguir creando, es ya un privilegio para cualquier artista. Sí. Para eso se necesita vender la obra. Ok. ¿Redes sociales? No soy muy presente en ellas, soy un poco dinosaurio. Ok. Tengo que darle más espacio, porque Ok. ya estamos en un mundo después de COVID que es muy digital. Sí, sí. Pero tienes Instagram. Sí, tengo un Instagram, Sí, tengo que darle seguimiento, me tengo que ocupar completo. a eso. Ok. Bueno, pues está bien, pues no lo digas. Está bien. Sí. Sí. Miguelina, gracias por haber estado aquí. El placer es mío, Rubén. Ustedes cuídense y cuiden a otros.
Bao Radio es traído a todos ustedes por Sociedad Industrial Dominicana, Fond Gamundi, Banco Popular Dominicano. Hola, mi nombre es Roxana Marte y soy la autora de País Imposible. Esta historia habla de la vida de Carmen Segura, una dominicana de los Mina Viejos que cree que nació con la misión de salvar el país durante la época de los 12 años de Balaguer. Esta novela está disponible en SD Culé, tanto en Agora Mall como en Galería 360, en la librería Mamé en la zona oriental y también en Tu Libros en Casa, Tu Primer Libro y Unilibro. Ahí la puedes conseguir y disfrutar de País Imposible. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Bao, 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 bao. Bao Radio. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.